Muy buenas tardes, tengan ustedes. Una vez más, hermanos, estamos aquí presentes. Le damos gracias al Señor porque nos ha mandado hasta acá, nos ha cuidado durante toda esta semana. Y una vez más estamos aquí para poder transmitir un mensaje más desde aquí de la iglesia de High Desert, en el desierto alto de aquí de Hesperia. Bienvenidos todos los que están conectando, los que ya están conectados. Gracias por ser puntuales. Y damos gracias a Dios por todo lo que Dios hace por cada uno de nosotros y los milagros que ha hecho durante la semana en cada uno de ustedes. Agradecemos en esta hora. El tema de esta tarde es solamente un milagro. ¿Y por qué solamente un milagro, hermanos? Porque solamente un milagro puede cambiar nuestra vida. Solamente un milagro puede hacer de este hombre pecador un hombre que sea útil para el reino de los cielos. Solamente un milagro puede cambiar el carácter que nosotros tenemos, a veces difícil. Solamente un milagro puede cambiar a un ser querido. Y solamente un milagro puede hacer que este mensaje pueda hacer un impacto para todos los que van a escucharlo, porque es la palabra del Señor. En esta hora, hermanos, yo quisiera, antes de comenzar, tener una palabra de oración para que el Señor pueda ayudarnos, pueda estar aquí presente en este lugar. Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. En esta hora, Señor, estamos aquí ante tu presencia, Señor, pidiéndote también, Señor, el milagro, que tú lo hagas para que este mensaje que se va a transmitir en esta hora pueda ser un impacto para toda la gente que lo va a escuchar. Solamente un milagro, solamente tú, Señor, tu presencia. Necesitamos de tu presencia. Te pedimos que obres en cada persona que esté escuchando en sus casas, que tú, Señor, le abras su mente y su corazón para que puedan escuchar la palabra del Señor. Gracias, Señor, te damos por todo. Y todo esto, Señor, te lo pedimos no por mérito alguno, Señor, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y solamente un milagro, hermanos. Este es el título de este tema. Y el versículo bíblico lo encontramos en Jeremías 33:3. Es un hermoso versículo que muchos no lo sabemos de memoria. Dice: clama a mí y yo responderé. El Señor te está haciendo esa invitación: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor nos está hablando en este versículo a nosotros, que nosotros, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice: clama a mí. Y luego Él responde: y yo te responderé. O sea, Dios siempre responde y nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. El presente tema de esta tarde, hermanos, a mí me impactó mucho porque es un caso, es basado en la vida real. En la vida real, en los milagros de la vida real y en la palabra de Dios. La palabra de Dios está basada prácticamente, hermanos, en milagros. Toda la Biblia está hecha y Dios ha hecho milagro tras milagro.
y está basada porque es la palabra de Dios. Así es que todos los milagros que sucedieron en la antigüedad, hermanos, todo el milagro lo que hizo Dios al abrir el mar rojo para que su pueblo pasara en seco, fue un milagro. Dios hizo también milagros en otros personajes. Y la Biblia está basada en puros milagros. Hoy en día sigue haciendo milagros y nosotros tenemos que estar atentos cuando es que Dios, ¿verdad?, hizo el milagro de empezar a transformar nuestra vida. Y en esta tarde, hermanos, uno de los casos de la vida real que me impactó mucho fue la de un niño, un caso que los médicos no podían creer en el milagro que Dios había hecho. Es de un niño, su nombre era Michael. Michael accidentalmente sufrió un disparo en la cabeza. La bala se incrustó en su cerebro. Inmediatamente él quedó inconsciente, sus padres lo llevaron al hospital, al médico, y inmediatamente empezó esa cirugía. Un grupo de médicos empezó a hacer la cirugía, le quitaron el cráneo para poder llegar hasta donde estaba la bala. Y cada vez el médico principal que estaba haciendo esa operación, al retirar fragmentos del cerebro y de la bala para llegar, cada vez se daba cuenta que estaba más adentro del cerebro. Y inmediatamente cuando él estaba haciendo la operación, el cerebro se fue hinchando de una manera que ya no podía seguir, pero finalmente hizo y sacó la bala y todos los fragmentos. El cerebro se le hinchó tanto que no pudieron ponerle el hueso del cráneo, sino que lo cubrieron con la tapa de la piel. Y cuando el médico sale a avisarle a sus familiares, les dice: ya hicimos todo lo posible, este niño va a morir quizá a la noche o más tarde, pero solamente que suceda un caso raro, así como un milagro. Lo único que les queda es orar para que pueda suceder un milagro, pero el niño va a morir. Hermanos, ¿por qué la ciencia no puede aceptar que todo está en las manos del Señor? La ciencia, la medicina, los médicos que se han gastado tiempo para estudiar, no pueden entender que Dios está al control de todo. Dios está al control de nuestras vidas. Dios está obrando milagros cada día. Usted cuando despierta, ese es un milagro que Dios le dio para tener otra oportunidad y tener un nuevo día donde puede usted arreglar las cosas y hacer que ese milagro, hacer los milagros que necesitamos verlos cuando Dios los hace en nuestra vida. Así es que, hermanos, ¿qué nos dice y nos ofrece Dios en su palabra con respecto a la imposición de milagros? Otra vez voy a leer otra vez el versículo que leímos, Jeremías 33:5, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no puedes entender. Cosas grandes, hermanos, están sucediendo hoy en día. Cosas grandes en las cuales usted puede ver los milagros
Cada día va surgiendo más milagros. Cada día va avanzando el problema del mundo secular, va en aumento el pecado y cada día Dios hace el milagro de restablecer a una persona que está enferma, a una persona que tiene una adicción, a una persona que está a punto de morir. Dios hace el milagro para que podamos creer. El profeta Jeremías, uno de los voceros de Dios, solamente estaba escribiendo, hermanos, estaba escribiendo lo que Dios quería, lo que Dios quería que les dijera al pueblo, un pueblo idólatra, un pueblo lleno de pecado, un pueblo que estaba en un hoyo que no podía salir de tanta idolatría, tanto pecado, y solamente un milagro podía sacarlos. Por eso Jeremías escribe, el profeta escribe lo que Dios le está mandando que le diga al pueblo, que clamen a mí. Cuando estás en el dolor, cuando estás en ese hoyo donde no puedes salir, hermanos, Dios nos está diciendo, clama a mí, clama a mí. Y luego sigue diciendo Él, yo te voy a responder. Es maravillosa la palabra del Señor porque Dios nos da que aún lo que somos, aún lo que nosotros estamos viviendo y somos, todavía el Señor tiene misericordia de nosotros y nos dice, clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cómo fue que fuiste restaurado, cómo fue restaurado tu matrimonio, cómo fue restaurado tu hijo, cómo fue restaurado la vida que ya estabas a punto de morirte. Esas son las cosas grandes y ocultas, algo que no puede explicar, que de la noche a la mañana usted puede tener ese milagro y estar bien. Pero al mismo tiempo Dios tenía un propósito muy especial, hermanos. Al mismo tiempo Dios tenía ese propósito para toda la humanidad, dice, cuando nos dice estas palabras por medio de Jeremías. Ese propósito. ¿Y cuál era el propósito de Dios para decir estas palabras? Clama a mí y yo te responderé. Dice, ¿qué nos dice Dios en estos versículos, en este versículo, hermanos? Veamos todo lo que significa esta simple palabra. Es un versículo corto donde dice la primera palabra, la número 1, dice, clama a mí. Nos está diciendo, hermanos, clama a mí, nos está diciendo que nos dirijamos a Él, que clamemos a Él. La expresión significa suplicar, rogar, rogarle, implorarle. Esta es la expresión de clamar a mí, rogarle, pedirle, por favor, Señor, ayúdame. Así es que a través de la oración, hermanos, nosotros podemos clamarle a Dios. Clamarle, tener esa relación, esa comunicación. La oración, dice, por lo que Dios nos concederá lo que necesitamos. Cuando nosotros vamos de rodillas, cuando nosotros clamamos y imploramos y rogamos a Él, entonces Él va a cubrir nuestras necesidades. La segunda palabra del versículo dice, y yo te responderé. Yo te responderé, hermanos. Dios promete que Él nos va a responder. ¿Usted cree que Dios le responde, hermanos? Hay veces que Dios responde no inmediatamente, pero responde después. No, Él no responde a la manera que nosotros queramos, porque ese es uno de los grandes problemas, hermanos, que nosotros queremos las cosas rápidas, que nosotros queremos que Dios nos conteste inmediatamente, pero Dios va trabajando en cada persona, haciendo un trabajo minucioso para que nosotros no volvamos a tropezar, y nos lleva despacio.
Y nosotros queremos la solución rápida, así como hoy en día usted puede hablar por teléfono y mandarle comida a alguien en otro país, rápido, en el mismo instante. Usted puede ir a algún lugar y decirle, bueno, necesito un milagro y yo cuánto tengo que pagar por el milagro. Y a veces es engañado, hermanos, porque Dios responde, pero a la manera de Dios, porque Dios está trabajando en cada ser humano. Dice, yo te responderé. Dios siempre nos va a responder, hermanos. Él no va a ser indiferente con nosotros, siempre te va a responder, porque su palabra lo está diciendo, yo te responderé. Otra de la número 3, y te enseñaré. ¿Quién nos va a enseñar? ¿Quién nos va a enseñar su poder, su grandeza? Nos va a enseñar la grandeza de Dios. Nos va a enseñar que cuando tú llegaste a lo último, que ya no podías hacer nada, entonces clamas a Dios y Él te va a responder y te va a enseñar esas cosas que lo imposible es un trabajo de Él, es una solución de Él, no tuya. Pero Él quiere que llegues, Él te va a llevar hasta el final para que tú clames a Él y Él te va a responder y te va a enseñar su poder. La otra palabra dice que cosas grandes, esto es un misterio, hermanos, que le corresponde solamente a la majestad de Dios. Cosas grandes, dice, pero cuando Dios hace algo, lo hace de manera grande que no podemos comprender. No podemos comprender, hermanos, cuando Dios de la noche a la mañana usted es sanado. De la noche a la mañana se solucionó el problema. De la noche a la mañana que estaba afligido por pagar su renta, le llegó un dinerito y ya tiene para pagar su renta. Cosas grandes. Dios quiere enseñarnos su poder, su grandeza, su majestad, pero tenemos que creerle, hermanos. Hay cosas que no las podemos ver, las cosas que no podemos ver ni comprender, pero Él se compromete a enseñárnoslas. Esas cosas que nosotros no podemos ver, Él está comprometido a enseñarte esas cosas grandes, hermanos, que tú no conoces, las cosas grandes que tú no conoces. Es cierto, hermanos, muchas veces no tenemos ni la menor idea de cómo es que Dios va a hacer el milagro. No tenemos la menor idea de cuando alguien está sufriendo o está en el hospital, así como este niño que estaba en el hospital, sus padres angustiados estaban afuera, rogando, orando, pidiendo por el milagro. No tenían la menor idea de lo que iba a suceder. Y el doctor, cuando sale, los desalienta más y les dice, bueno, este niño va a morir en unas pocas horas, pero solamente que suceda algo raro, el milagro, un milagro. Oren para que suceda el milagro. Nosotros debemos de clamar a nuestro Dios, hermanos, para que suceda el milagro, clamarle, implorarle, rogarle, humillarnos para que Dios nos enseñe todas esas cosas grandes. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos definir eso raro que la ciencia no quiere aceptar? ¿Cómo lo podemos redefinir, hermanos? Uno de los versículos de Jeremías 33:6 nos habla de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y dice así: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Quién es el que te puede dar esa paz, hermano? ¿Quién te va a sanar? ¿Quién te va a traer la medicina espiritual para que tú puedas ser sanado y entonces puedas tener esa paz interior? ¿Quién te puede dar esa paz interior, hermanos? Hoy en el mundo, en la guerra espiritual y natural, el mundo natural está
preocupado y está angustiado porque todo lo que sucede alrededor son tragedias, son cárceles, crímenes, violencia. Y el Señor quiere darte esa paz. ¿Cómo va a obtener el mundo natural esa paz? Solamente clamando a Dios y que Él nos enseñe a tener esa paz. Dice que Él nos trae la medicina, Él nos trae la sanidad y la medicina. Y Él mismo nos curará. Es hermoso la palabra de Dios, hermanos, cuando nosotros le entendemos y clamamos a Dios. Dice, los podemos definir como la realidad de los milagros para nosotros los cristianos. Nosotros podemos definir, hermanos, la realidad de los milagros como cristianos. Nosotros podemos ver cada milagro. La otra gente no puede verlo. En el mundo natural no pueden ver el milagro. Creen que fue la casualidad. Creen que por sus propias fuerzas Dios hizo el milagro. Y no se dan cuenta que Dios, por la misericordia de Él, está haciendo el milagro. Porque Él quiere que todo mundo llegue al arrepentimiento y todo mundo quiera salvarse. Él quiere que se salven. Así es que ¿cómo no lo podría hacer el Creador, hermanos, si nosotros entendemos como cristianos que hay milagros y que Dios hace milagros? ¿Cómo no lo podía hacer el Creador de todo lo que existe? Hacer el milagro. Jesús nos lo muestra muy claramente en la vida de Lázaro, cuando Lázaro muere. Nos habla en la Biblia en Juan 11, el 39-44. Allí nos da cuando el Señor Jesús va a resucitar a Lázaro. Y dice así, y dijo Jesús, quitad la piedra. Una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que hacer es hacer la parte humana. Él les dijo, quiten la piedra. ¿Jesús podía quitar la piedra? Claro que sí la podía quitar. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, dice, porque es de 4 días. Lázaro ya tenía 4 días muerto. Ahí en esa cueva, en ese hoyo, ya estaba en descomposición. Ya era algo que no podía suceder normalmente. Tenía que suceder un milagro. Y Jesús le dice ahí, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hermanos, Jesús le estaba diciendo a Marta, si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho, hermanos, Dios nos habla de diferentes maneras y Dios nos está hablando hoy en día. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si creemos, hermanos, veremos la gloria de Dios. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado a las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatarle y dejarle ir. El ser humano, hermanos, tiene que hacer la parte humana. Jesús les dijo, quiten la piedra. La quitaron. Jesús lo podía hacer también. Cuando Él clamó a Dios, y Él dijo a Dios, Señor, gracias te doy porque me has oído.
Y luego recalcó el Señor Jesús, le dijo, yo sé que siempre me oyes, Padre, yo sé que siempre me oyes, pero lo estoy diciendo para esta gente que está aquí alrededor. Hermanos, los milagros, las cosas, lo que la ciencia llama rara, los milagros, Dios los hace y permite que se hagan para que nosotros creamos en lo imposible, que solamente Dios tiene el poder para hacerlo. Este hombre, Lázaro, estaba 4 días ahí y Dios hizo el milagro de resucitarlo. Algo imposible que solamente Dios podía hacerlo, porque Él es el que puede dar la vida. Él es el que nos da la vida, Él es el que nos quita la vida. El diablo no puede darnos la vida, ni quitarnos la vida, hermanos. Por eso es que el diablo sí puede sanarte porque tiene poder para sanarte, pero resucitar a alguien, darte la vida, no lo puede hacer. Por eso es que allí en este caso de Lázaro, Jesús llegó hasta no cuando estaba enfermo, no cuando estaba agonizando, llegó hasta que tenía 4 días ahí, muerto, ya apestaba, porque solamente así la gente podía creer que era en realidad un verdadero milagro, que Jesús tenía el poder, porque era la resurrección. ¿Qué es lo que Jesús quería enseñarle a toda esta multitud, hermanos? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar a nosotros? Que tengamos fe, que creamos en Él, que si crees, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Eso es lo que quiere enseñarte Jesús en este momento, que creas, que tengas esa fe. Si crees, vamos a ver la gloria de Dios. Pero si no creemos, no podemos ver la gloria de Dios, hermanos. Veamos las palabras de Jesús en Juan, lo que dice en el 40. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Eso es las palabras de Jesús que te están haciendo esa invitación. Si crees verás la gloria de Dios y entonces vas a ir teniendo fe. Jesús le dice, si crees, se da. Él no le había dicho estas mismas palabras, pero este fue el importe de todo lo que le había hablado acerca de su poder vivificador. Una reprensión suave, más enfática y muy instructiva. Eso era lo que le estaba diciendo a Marta. Cree, una instrucción que ella creyera, y si creía iba a ver la gloria. Ahora, hermanos, ¿por qué? Porque parece imposible, lo que parece imposible, Dios lo hace posible. La restauración de la vida a un cadáver ya en descomposición, en presencia de la misma resurrección y la vida, todavía tienes que aprender que Dios tiene el poder para hacerlo. Marta tenía que aprender que todavía había esperanza a través de la muerte, porque Cristo estaba ahí y Él era la resurrección. Jesús dijo, si puedes creer, el que cree todo le es posible. En Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible, hermanos. Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros Dios no hace como nosotros queremos? Cuando llega la tragedia, cuando llega la enfermedad, cuando estás muriendo y no hay una solución, y no sucede como tú esperabas, y entonces te empiezas a volver en contra de Dios, empiezas a decirle a Dios, ¿qué clase de Dios eres, Señor? Yo te he pedido y te he rogado, he orado y no me has escuchado.
¿Qué es lo que sucede, hermanos? Les cuento de un amigo, una experiencia de un amigo. Su hija se enfermó de cáncer y él llegaba todos los días conmigo y me comentaba: oye, vino alguien que es cristiano y que van a orar y que Dios va a sanar a mi hija y que Dios va a hacer el milagro. Y mientras eso estaba sucediendo, él dejó de tomar, dejó las drogas, dejó el cigarro, dejó todo, porque él quería hacer algo para que Dios pudiera hacer el milagro en su hija. Pero finalmente, hermanos, su hija murió de cáncer y este hombre hoy no cree nada, no cree en Dios, porque dice que Dios no es real, porque no hizo el milagro. Y yo le contaba, pero ha cambiado un poco en tu vida. ¿Has mirado la experiencia de tu hija como una enseñanza para ti? Porque Dios trabaja a veces de esa manera. Tenemos que ver qué es lo que quiere enseñarnos Dios con las tragedias. Oh, dice, sí, hoy se ha arreglado mi matrimonio, estoy un poco mejor. Entonces Dios está trabajando. Para Dios la muerte es un sueño, no es algo de una tragedia. Tienes que entender, tú tienes que luchar y echarle ganas para un día estar con tu hija en el cielo. Si ella va a estar en el cielo, también tú puedes estar, pero tienes que luchar para que Dios pueda obrar. Pero siempre cuando no sucede, hermanos, como nosotros queremos, pensamos: ¿qué clase de Dios es este Dios? Job tuvo la experiencia amarga. En Job 13, 23 al 24, nos dice ahí lo que Job le clamó a Dios cuando estaba en el dolor. Y dice así, y dijo: ¿y cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme conocer mi rebelión y mi pecado, porque escondes tu rostro y me consideras tu enemigo. Este hombre, hermanos, yo cuando leí este versículo dije: wow, este hombre se consideraba, él decía que no tenía pecado. Dice: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo para que tú escondas mi rostro, Señor, y me consideres como tu enemigo? Eso era lo que le contestó, le habló Dios, o sea, Job a Dios. Cuenta cuántas iniquidades tengo, cuánto pecado tengo. Es como si yo le dijera: Señor, ¿por qué no haces el milagro? ¿Cuánto pecado tengo yo? Yo leí ese versículo y consideraba a Dios, a Job, como, una persona rara, porque él decía: yo no tengo pecado, tú, veme, tú que me has mirado, veme cuánto pecado tengo yo, Señor, y escondes tu rostro y me haces tu enemigo. Y dice Job, solo podía pensar que Dios estaba ignorando su fidelidad y lo consideraba su enemigo. Job está convencido de que Dios lo ha dejado, está convencido de que Dios lo ha abandonado, y él clama a Dios, a Dios, y le dice que él quiere hablar cara a cara con Dios. En Job 23, 3 al 5 nos dice lo que él quería
hacia cuando él quería hablar con Dios. Y dice así: si yo supiera dónde encontrar a Dios, si yo pudiera llegar hasta donde Él habita, ante Él expondría mi caso, llenaría mi boca de argumentos, podría conocería su respuesta y trataría de entenderla. Imagínense, hermanos, a Job hablando. Y dice: si yo pudiera conocer en dónde está Dios, si yo supiera llegar hasta donde está Dios, dice que yo me llenaría de argumento y entonces conocería lo que Dios quiere hacer conmigo y lo trataría de entender a Dios. Job recibe su respuesta, hermanos, de hablar cara a cara con el Señor. El Señor le responde desde la tempestad. Job 38, 3 al 4 dice, allí Dios está hablando con Job ya, hablando cara a cara. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te pregunto y tú me contestarás. Eso es lo que le dice el Señor. Ciñe tus lomos, ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar, Job. ¿Dónde estabas tú? Dice, cuando yo fundaba la tierra. Házmelo saber si tienes inteligencia. Oye, hermano, yo veo a Job, hermanos, yo creo que ahí cuando el Señor le estaba hablando, a ver, Job, si quieres saber, ciñe tus lomos y contéstame como hombre. ¿Dónde estabas tú? Dice, cuando yo fundé la tierra. Házmelo saber si lo sabes. No lo podemos saber, dice. Le hace una cantidad de preguntas, hermanos, que Job no puede contestar. Dice, ¿por qué Dios hace esto, hermanos? A simple vista parece cruel porque le estaba argumentando a Job, le estaba diciendo y lo estaba acusando y le estaba diciendo, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas? ¿Por qué me estás contradiciendo a mí? Pero Dios le estaba señalando a Job que él tiene una mente finita y un punto de vista limitado. Nosotros tenemos una mente finita, hermanos, y un punto de vista limitado. Nosotros no podemos ver más allá porque no somos Dios, y Dios sí lo sabe, hermanos. Dice, ¿quién abre el canal para las lluvias torrenciales? Job 38, 25, 27 dice, ¿quién repartió consuelo al turbión y caminó a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto, donde no hay hombre, dice, para saciar la tierra desierta, e incluso y para hacer brotar la tierna hierba? La vida en Israel, hermanos, dependía de la lluvia. La tierra dependía de la lluvia y dependía de Dios, que Dios llegara a la lluvia para que pudiera tener comida. Así que por eso Dios, hermanos, le contesta, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde está cuando nosotros argumentamos, hermanos? Dios está trabajando. Cuando nosotros vemos la situación que está difícil y cada día más apretada, hermanos, tenemos que sentir esa confianza, tenemos que creer porque Dios está trabajando. Dios está trabajando. Dice, porque Dios riega los desiertos donde nadie vive, hermanos. Dios es un Dios de gratitud. Dios se alegra con cosas raras, cosas que no tienen existencia. Dios ve animales que no tienen ningún sentido, como animales así como el hipopótamo, como el avestruz, como el toro salvaje que nunca ara, el asno salvaje que nunca será domado, el ibis que
que para en lugares secretos que el hombre jamás verá. Dios crea y cuida a cada persona y lo cuida especialmente a él, hermanos. Ahora, ¿por qué el Señor hace todas esas cosas? Quizá porque le gusta el dinamismo. Dios le gusta ver en el desierto que no existe ningún nadie que vive allí, ningún ser que viva allí. Dios hace brotar la hierba, riega esa hierba y crece una flor. Él es soberano y se deleita en lo que no tiene sentido, hermanos. Tal vez, hermanos, por esa razón todavía usted y yo estamos vivos, porque se deleita en darnos la vida, en darnos la protección, aunque no nos lo merezcamos, aunque seamos pecadores, aunque estemos llenos de pecado. Dios se deleita en preservarnos la vida, porque Él tiene la esperanza de hacer el milagro un día y que usted sea restaurado. Pero tenemos que creer, hermanos. Merecemos la vida y las bondades divinas. Nosotros merecemos eso, no lo merecemos, hermanos, pero Dios nos las da igualmente. Dios es bueno y lleno de gracia, generoso de un modo increíble, hermanos, generoso. De un modo increíble, hermanos, porque a pesar de que usted lo rechaza, a pesar de que usted está blasfemando, a pesar de que usted está cada día pecando más, a pesar de que usted está hundiéndose más en el pecado, Dios todavía le está dando esa misericordia, tiene esa misericordia por usted. Increíblemente, Dios es bueno, da sin ninguna razón. Es su naturaleza, hermanos, es su naturaleza dar, y lo que Él quiere, hermanos, es darle el amor, la paz interior. Miren lo que Job contestó cuando Dios le llenó de argumentos. ¿Dónde estabas tú cuando los relámpagos llegaron a las nubes y empezó a caer la lluvia? ¿Dónde estabas tú cuando yo crié la tierra? ¿Dónde estabas, Job? Y Job, cuando él le contestó en Job 40, del 3 al 4, miren lo que dice Job, le dice a Dios. Dice así: entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil, que te responderé. Mi mano pongo sobre mi boca, hermano. No le quedaron palabras, solamente taparse la boca, porque entendió a Dios. Pero a veces el caso no es el de Job, el de nosotros, hermanos, y cuando llega la aflicción, cuando llega el problema, no entendemos a Dios, pero Dios está trabajando, Dios está haciendo lo mejor para nosotros. Así es que, hermanos, ¿cree usted en eso? ¿Cree usted en el milagro que Dios quiere hacer en usted? Pues entonces te invito, hermanos, para que te arrepientas de tu pecado, para que vayas de rodillas y clames a Dios. Clama a mí, dice, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Clama a mí, dice. Yo te invito para que clames al Señor y Dios pueda hacer el milagro. Lo único que tienes que hacer, hermanos, es arrepentirte de tus pecados, arrepentirte de corazón y pedirle a Dios: Señor, me arrepiento de mis pecados y de hoy en adelante yo quiero que tú seas el que me vas a responder, el que me vas a enseñar cosas grandes y ocultas cada día, cada momento. Desde hoy yo te pido perdón. Si crees, hermanos, puedes hacer eso. En esta tarde, hermanos, yo quisiera pedirle que perdón de pecados, nuestros pecados, a Dios, que nos confesemos ante Dios.
y que hagamos un estudio minucioso de nuestra vida y que podamos arrepentirnos para que Dios pueda hacer el milagro. Hermanos, los médicos que estaban operando a este niño, a Maico, cuando salieron y le dijeron a la familia que el niño iba a morir, que solamente un milagro. El niño salió caminando del hospital. Dios hizo el milagro, hermanos. Dios lo restauró completamente, sin ningún impedimento. Él salió caminando del hospital. Dios hizo completamente el milagro. Cuando los médicos, la ciencia decía que era imposible, que eso no se podía creer, que solamente algo raro. Pues Dios hizo algo raro, hermanos. Dios hizo el milagro, y Dios puede hacer el milagro en tu vida en esta tarde también. Dios puede hacer el milagro, pero tienes que hacer lo que sigue, hermanos. Arrepentirte, pedirle perdón por tus pecados y pedirle que Él tome el control de tu vida. Solamente tienes que creer, hermanos. Si tú crees eso, lo puedes hacer. Porque Dios está aquí y está donde estás tú. Y está en todas partes del mundo, esperando que tú abras la puerta de tu corazón. Yo quisiera tener una oración por ustedes para que Dios nos ayude, hermanos, a tener ese milagro. Solamente un milagro puede cambiar nuestra vida. Vamos a inclinar el rostro para orar. Yo les pido ahí en casa que inclinen el rostro para orar y esperen el milagro, hermanos. Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Señor, en esta hora estamos aquí ante tu presencia, Señor, pidiéndote, Señor, que perdone nuestros pecados. Que perdone los pecados de cada uno de los que están escuchando este mensaje. Que puedas obrar en su corazón, Señor, y que puedas hacer el milagro de restaurar sus vidas, el milagro de estar a cuenta contigo, Señor. Señor, en esta hora, gracias te damos por todo. Y gracias por los milagros que tú has hecho en el pasado, en mi vida. Pero en esta hora yo quiero seguirte pidiendo, Señor, que me perdones y que hagas el milagro, Señor. Porque yo he considerado, Señor, que solamente un milagro puede cambiar mi vida. Padre, todo esto te lo pedimos, Señor, no por mérito alguno, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias, muy agradecido, y nos veremos aquí la próxima semana. No se pierda el siguiente tema. Muchas gracias, que Dios los bendiga.